En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. En humildad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, lanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Canta con nosotros. Oh Dios, tú oyes mi oración. Él nos oye, mis hermanos, vamos a adorarle a Él. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti. Mañana continuaremos nuestra serie en referencia al carácter de un discípulo. Así se llama esta serie, el carácter de un discípulo. Y para aquellos que anotan, el tema de esta mañana es rasgos necesarios en el carácter, y hoy hablaremos de la humildad. A lo largo de estas dos enseñanzas que llevamos a este momento, hemos descubierto quién somos en realidad. ¿Qué se esconde detrás de una buena reputación o de una fachada? Un buen comportamiento que podemos presentar delante de los demás, pero que en realidad no somos tal cual nos estamos presentando. Podemos aparentar muy bien lo que somos y dar la imagen a otras personas de cómo nos comportamos, pero cuando estamos solos o cuando las cosas nos van mal, es cuando en realidad sale nuestro carácter. Se descubre lo que en realidad somos cuando no tenemos el control de las cosas. También hemos comprendido que existen varias predisposiciones en nuestras vidas genéticas que, hemos heredado de nuestros padres y nuestros antepasados, como el pelo, el color de los ojos, el color de nuestra piel. Dentro de ellas hablamos del temperamento la semana pasada. Entendimos que existen varios tipos de temperamento y esto nos ayuda a nosotros a comprender que, aunado a nuestro carácter, el temperamento nos forma o nos deforma. Bien, cuando entendemos que este temperamento es un rasgo heredado, no podemos quedarnos ahí, y el propósito es que en todo momento seamos transformados, aún esos rasgos genéticos que tenemos por herencia sean transformados. De manera que si existen buenas habilidades o buenas actitudes de nuestra parte, sean exaltadas y reconocidas, puestas para la gloria del Señor, y también las áreas de oportunidad que tenemos para crecer o modificar en nuestro carácter, llamadas imperfecciones, también sean modificadas. En todo momento el deseo es que usted y yo reflejemos a Cristo. Ese es el plan y ese es el propósito, y será hasta la eternidad mientras estemos en este mundo. Para aprender cuáles son los rasgos que deben de sobresalir de nosotros, debemos de adentrarnos en la Escritura. Ella es rica en cómo nos enseña en referencia a cómo debemos comportar o cómo debemos de actuarnos.
Dentro de esa riqueza encontramos una parte que es, la verdad, algo que se ha estudiado mucho dentro de la palabra de Dios, que tiene muchos sermones, pero que es rica y podemos explotarla ampliamente todavía. ¿Recuerda el llamado Sermón del Monte? Es el marco donde el maestro establece ciertos preceptos para sus discípulos. En él establece principios fundamentales de carácter para todos nosotros. Este sermón, aunado a toda esa larga lista de enseñanzas que el Señor ha dejado, nos da uno de los puntos más significativos que abordaremos esta mañana: la humildad. Imagine usted esta memorable escena en la que el maestro sube a ese monte, llama a sus discípulos. Quiero aclararle que no nada más eran los 12 que nosotros hoy llamamos discípulos, sino que era un gran grupo de personas. Dice que se sientan, porque en ese momento dice que los maestros, cuando estaban preparados para enseñar, no se paraban, sino se sentaban, como para ponerse a la altura de los demás, y sentado explicar. Esa escena debe de ser algo memorable en nuestras mentes. Debemos de imaginarnos cómo sería ese plan. Pero vayamos a la Escritura, por favor, y vayamos y leamos una parte, porque esto es una parte, no es todo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte termina muchos versículos después de esto, pero al menos sí tenemos que tomar como referencia para comenzar nuestra enseñanza de esta mañana. Mateo 5:1 dice la palabra de Dios. Vaya ahí. ¿Está ahí? Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, pues serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios les bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, están contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana que nos has permitido reunirnos para escuchar tu palabra, Señor. Llena de sabiduría, ayúdanos, Señor, toca nuestras vidas, transfórmanos y haznos entender el propósito de este mensaje, que nuestro corazón esté dispuesto y sea tierra fértil para recibir esta enseñanza. Ayúdame a mí a transmitirla, Señor, con sabiduría y con entendimiento. Te doy muchas gracias por la vida de todos nosotros. Nos ponemos en tus manos, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. En esta conocida parte de la Escritura distinguimos algunos rasgos de carácter. Todos estos constituyen una ética de gracia de parte de Dios, basada en su favor y su misericordia. Y podemos encontrar los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que hacen paz, los que son perseguidos por causa de la justicia. Todos estos rasgos que acabamos de leer se presentan como paradojas. De hecho, alguna vez hemos hablado de las paradojas del cristiano y tomamos algunas de ellas como referencia. Aparentes contradicciones, porque no podemos decir que para el mundo estas bienaventuranzas sean la realidad. De hecho, son actos contrarios a lo que el mundo vive o ejerce. Este propósito de darle este enfoque en cuanto a las contradicciones tiene el propósito de que quedaran grabadas en la mente de todos los oyentes. Bienaventurados los que lloran. ¿Usted encuentra alguna bendición en llorar? Lloramos cuando nos sentimos mal o cuando estamos muy alegres, pero normalmente lloramos cuando algo se sale de control en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos ser bendecidos llorando? Sería algo incongruente. Estas son descripciones de carácter en forma de exclamación.
tienen un elemento sorpresa. Es decir, como que nos hacen reaccionar, ¿verdad? Los pobres de espíritu, dice. En una parte de la escritura dice, bienaventurados los pobres. Y la gente podría hacer referencia, ¿y qué bienaventuranza ser pobre? No hay ninguna. Estas cualidades de carácter se relacionan estrechamente en el modo de que una y otra están unidas entre sí. Es decir, tenemos que desarrollar propiamente la primera para poder ir creciendo en las subsecuentes. Bien, en todas estas bondades que acabo de hablarle, o características que acabo de hablarle, se antecede la palabra bienaventurado. Esta palabra se utiliza al menos 50 veces en el Nuevo Testamento. Frecuentemente aparece en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento esta palabra bienaventurado, o aparece como dichoso, la traducción literal, estaba referenciada a hombres de fe que tenían fe en Dios y que vivían una vida santa. Eran personas llamadas bienaventuradas. Pero el enfoque que tenía todavía ellos estaba mayormente determinado por la prosperidad material, la buena salud y tener muchos hijos. Decían, este hombre es bienaventurado o bendecido porque es rico, tiene muchas tierras, muchos camellos, no sé. En el Nuevo Testamento, en cambio, la palabra bienaventurado es aquel que confía en Cristo como su Señor y su Salvador, que en realidad somete su voluntad a Él y que está dispuesto a obedecerle y en todo momento busca tener una vida santa. A eso le llaman bienaventurado, aquel que confía en Dios. Pregunta, ¿usted es bienaventurado? ¿Confía en Cristo? ¿Cree que Dios le ha salvado por medio de su Hijo? Entonces usted puede llamarse bienaventurado, ¿está de acuerdo? Bien. Esta felicidad que tiene, o esta bienaventuranza de la cual estoy hablando, se manifiesta en una condición interior en nosotros. Ya no decimos que es bienaventurado aquel que tiene muchas posesiones, sino que aquel que ha venido a Cristo y que tiene una conciencia limpia, que en él hay paz, puede disfrutar del gozo, del reposo, del bienestar, como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Te alabaré aunque la higuera no florezca, en escasez y en abundancia. Así es como el hombre puede llamarse bienaventurado. El ser de esta manera, o el ser llamado bienaventurado, no depende de las circunstancias exteriores. Es decir, un mundo cambiante en donde hoy tenemos recursos y quizás mañana no los tengamos. No depende en eso nuestra bienaventuranza o nuestra bendición, sino describe lo que hay en nuestro corazón. El haber llegado a Cristo es el mayor regalo que hemos recibido y por eso somos bendecidos. Algunos adjetivos que se utilizan para describir esta bienaventuranza son dichoso, feliz, bienaventurado, favorecido, bendito, afortunado, contento. Todas estas palabras pueden ser referencia a esta palabra también, o un sinónimo de ella, ¿verdad? En realidad esto suena demasiado extraño. El maestro los llama y nos llama a nosotros bendecidos o bienaventurados si logramos formar en nosotros ciertos rasgos de carácter que no son comunes en la actualidad, que contravienen las enseñanzas de este mundo, contrarias a toda lógica humana, pero significativas en el plano celestial. A eso el Señor nos llama bienaventuranza. Entonces adentrémonos un poco en el tema de esta mañana. Esta es solo toda una introducción, pero ¿qué tenemos que decir de la humildad? Dentro de las características, un rasgo de carácter de nosotros, la humildad es una parte fundamental. Debemos de desarrollar humildad en nuestras vidas. Para poder comenzar, para hablar de la humildad, tenemos que hablar de lo que no es la humildad. Y el sinónimo, o bueno, el antónimo, porque así lo definen, de la humildad es ser soberbio, ser altivo,
ser rebelde. Eso es lo contrario a ser humilde. Orgulloso también puede caber perfectamente aquí. Le pregunto, ¿usted conoce a alguien orgulloso? ¿Sí? ¿Y le gusta convivir con él? ¿Cómo se siente usted cuando está conviviendo con una persona orgullosa? Usted lo identifica, ¿verdad? Es una persona que se presume a sí mismo y que tiene ciertos rasgos que inmediatamente distinguimos, ¿verdad? Puede parecer incómodo hasta convivir con él. Es presuntuoso, es arrogante, puede ser altivo, puede comportarse prepotente. Mire unos rasgos. Una persona orgullosa necesita de la admiración y de la atención exclusiva por parte de los demás. Es aquel que le gusta ser el centro de atención. Hey, venme, yo. Que en una plática acapara la condición, que en todo momento quiere ser el centro de atención de una conversación. Otra característica es la baja empatía y la escasa capacidad de escuchar. Él siempre quiere ser escuchado y no le importa qué tienen que decir los demás. Su opinión es más importante que cualquiera de los que se encuentran presentes. Tiene una actitud impositiva de los criterios, de las ideas de los demás. Es agresivo en su comunicación. No, estás mal. Lo que tú dices estás mal. Pero es mi opinión, no me importa tu opinión. Tu opinión es que estás mal, estás equivocado. Esa es una actitud orgullosa. Una persona orgullosa tiene dificultad para reconocer sus propios errores. Ve la de los demás, pero no alcanza a ver las suyas. En todo momento puede encontrar el más mínimo detalle en las fallas de los demás, pero pocas veces es capaz de analizarse a sí mismo y ver cuáles son sus fallas. Una persona orgullosa es egocentrista, 100%. Todo debe de girar alrededor de él. Él debe de ser el centro de atención y se desespera cuando no lo logra. Una persona orgullosa es aquella que habla mucho de sí mismo. Yo esto, yo lo otro, yo he logrado, yo he tenido, yo hago, yo tengo, yo llevo, yo. Una actitud orgullosa también es hacer ciertos comentarios despectivos y desvalorizar los comentarios de los demás. Tú estás mal, siempre estás equivocado. Tú nunca haces las cosas bien. También tienen alguna actitud de superioridad, es decir, se sienten mejor que los demás, que pueden hacerlo mejor que los demás. Y no son todas, pero al menos le he dado una buena lista. Tienen una excesiva preocupación por lograr éxitos y que estos éxitos pues lo hagan sentir, es que yo ya soy licenciado, disculpa, yo soy de otro nivel, perdóname. Estos son rasgos que podemos identificar en una persona orgullosa, y en el mundo esta puede ser una actitud muy común. En ciertas ocasiones puede ser hasta valorada y aplaudida. No, mira, bravo, él es muy exitoso, ha logrado muchas metas. Pero imagine usted esta actitud en un creyente, en un hijo de Dios, alguien que dice amar a Dios, pero con su forma de actuar se asemeja a las actitudes que acabamos de escuchar, que su carácter es orgulloso. Esto en realidad sería claramente contradictorio, porque lo primero que nos llama el Señor a todos nosotros es a ser humildes, y tener esas actitudes no deberían de estar en nosotros. No deberían de existir en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, sí existen. Sí hay personas de ese tipo dentro del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos referente a este comportamiento. Proverbios 8, 12 y 13 dice la palabra de Dios. ¿Está ahí? Dice: yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso, dice.
¿Qué dice el Señor? Odio el orgullo, ¿verdad? Y la arrogancia. Tan solo un poco más adelante, en Proverbio 16:18 dice, el orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo antes de la caída. Y esos son solo 2 versículos, pero en realidad hay una infinidad de versículos que hablan en contra del orgullo. 2 rasgos fundamentales en la vida del creyente deben de ser la fe y la obediencia. Por fe estamos aquí creyendo que Cristo ha venido a este mundo para salvarnos y nos sometemos a la palabra de Dios en obediencia. Eso debe de estar en nosotros, o está en nosotros. Esto es parte de lo que nos complementa. Sin en cambio, nada sirve si no hay humildad en nosotros. Podemos tener mucha fe y ser obedientes, pero no ser muy orgullosos. ¿Está de acuerdo? Sentir que somos más que o mejores que. Quiero hacerle una pregunta, no quiero evidenciarlo. ¿Usted se considera humilde? Si tuviéramos que hacer un ejercicio y le preguntara, levante su mano si usted se considera humilde, ¿cuántos levantarían la mano? Muy seguramente muchos de nosotros no levantaríamos la mano, porque hemos descubierto ciertos rasgos que acabo de mencionarle en nosotros. No estamos exentos, yo tampoco estoy exento de vivir una cosa como esta. Debemos de abandonar nuestra naturaleza pecaminosa. Esa está en nosotros, ese orgullo está en nosotros. No crea que no lo tiene, sí lo tiene. Todos lo tenemos. Quisiera decir que hay alguien que tiene la humildad suficiente, pero sería muy raro. Y si usted se considera una persona humilde, lo espero al final del servicio para que nos platique. Es nuestra naturaleza caída, hermano, no se preocupe. Esta se manifiesta en modo de autosuficiencia y de egocentrismo. Esa autosuficiencia que teníamos antes de venir a Cristo, ¿recuerda? Cuando alguien nos decía, es que necesitas conocer de Dios, ¿y qué decía usted? No, yo estoy bien. Esto muchas veces sigue manifestándose en nuestras vidas. En el mundo es algo muy común, pero en un cristiano no debería de serlo. Esta autosuficiencia y este egocentrismo en muchas ocasiones lo que nos incita a nosotros es a demostrar quiénes somos. Y mire, es bien sencillo. Lograr metas o alcanzar propósitos en nuestra vida pueden llevarnos al orgullo. Ya soy don importante. Cuando logramos alguna posición social o algún logro económico, podemos comenzar a inflarnos y a creernos mejor que otros. Don importante, para usted soy ingeniero. ¿Está escuchando usted esa palabra? Para usted soy licenciado. Discúlpame, yo soy el líder del ministerio y a mí me tienes que respetar. No te equivoques, yo aquí soy el pastor. Estas actitudes denotan orgullo, porque en base a una posición, pues queremos ejercer una autoridad, y no es correcto. Hemos sido llamados a ser humildes. El hombre más humilde que he conocido este mundo vino a morir en una cruz y entregarse por nosotros. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que podemos tener algo que presumir? Nada. No tenemos nada que presumir, ni de qué sentirnos orgullosos. La humildad es el pilar de la vida cristiana. Es propiamente el eje que rige nuestro comportamiento. Si lo pudiéramos definir en nuestro cuerpo, es nuestra columna vertebral. Literalmente, una persona no puede caminar si no tiene una columna vertebral. No puede vivir si no tiene una columna vertebral. De tal manera es la humildad en la vida del creyente. Es fundamental. Es la gracia más grande que Dios nos ha dado.
Entonces podemos entender que cuando nos falta la humildad, pudiéramos estar llenos de fe, llenos de obediencia, y el orgullo nos echa todo a perder. Debemos de poner especial atención no es diferente lo que vivimos en este momento que en los tiempos en el cual el maestro detonaba o veía dentro de aquellas personas, de ciertas personas, rasgos de orgullo y altivez, sobre todo entre los judíos y los fariseos, aquellos que presumían de su religión de tal manera que hacían ver a los demás como inferiores, daban una apariencia de piedad. Vamos a la escritura, Mateo 6:5, por favor. ¿Está ahí usted? Dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Esta actitud tenía cierta motivación en el corazón: recibir halagos. Cuán peligrosos son. Recibir el reconocimiento. El propósito era que fueran vistos. En ellos no habría ningún rasgo de humildad. Y el maestro los confronta y evidencia estas actitudes. Mateo 23:5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las adulaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero escuchen lo que les dice: pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois maestros, sois hermanos, Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado. Y escuche: y el que se humille será enaltecido. Todas estas actitudes evidencian un comportamiento que no agrada a nuestro Dios, sino que en todo momento buscamos un mérito personal o un reconocimiento social, y lo único que hace es alimentar nuestro ego. ¡Hey! Veme, aquí estoy. Aquellos hermanos que han venido al discipulado de servidores que estuvieron participando, uno de los puntos que tratamos específicamente es: ¿por qué servimos? ¿Por qué estamos dispuestos a servir? Y un enfoque incorrecto de nuestro servicio puede ser precisamente esto: la necesidad de un reconocimiento para que yo pueda sentirme importante. No lo hacemos por eso. Lo hacemos por amor al Señor y entendemos que Él hace a quien servimos. Y quizás nunca recibamos el aplauso de la gente, pero sabemos que sí recibiremos el reconocimiento de Dios. Ese debe de ser nuestro aliciente en todo momento: servir al Señor, no para que nos aplaudan. ¿Cuál es la actitud que debe de asumir un verdadero creyente? Dice en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el griego hay 3 términos que pueden definirse o que pueden traducirse como pobre. Aquí, específicamente en esta palabra, se utiliza como si fuese un pordiosero, un mendigo, alguien que no tiene para sustentarse. Podemos considerarla como la condición más desesperante, una absoluta destitución de cualquier posibilidad. Alguien que depende exclusivamente de la bondad de otros, que no tiene ningún medio para subsistir. Literalmente una persona indigente. ¿Me explico? El reino de los cielos pertenece a aquellos que reconocen su verdadera bancarrota espiritual, su ruina, aquellos que son humildes,
porque saben que no tienen nada. Jesús está formando a sus discípulos y les está enseñando que no tienen los suficientes recursos espirituales, ni no hay mérito propio en ellos para poder lograr su salvación. No pueden hacer nada. El reino de los cielos pertenece a aquellos como aquel publicano que se menciona en la parábola de Lucas 18:13. Aquel que dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Exactamente la actitud contraria al que acabo de mencionarle. El fariseo, que se encuentra descrito en Lucas 18:11, describe una actitud de arrogancia. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, porque no soy un pecador como los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos. Él quería comprar su acceso por medio de sus obras. Solo aquel que reconoce que esas obras no le pueden llevar a ningún lado, que reconoce que su bancarrota espiritual, por eso le dice los pobres de espíritu, es el reino de los cielos. Y para poder llegar a ese concepto de pobreza, tenemos que entender o tenemos que entrar en la humildad sobre nuestras vidas. El reino de los cielos no pertenece a quien se ha bautizado, que cuenta con alguna gran preparación teológica, para aquellos que han anotado en alguna libreta su fecha de su conversión para no olvidarla, aquellos que algún día pasaron al frente, le dijeron que iban a orar por ellos y que de esa manera iban a ser salvos, para aquellos que ofrendan o diezman. No podemos confiar en ningún hecho de estos. Estas son obras. Si bien es cierto, en ordenanza es bautizarnos, eso no nos lleva a la salvación. Ninguna obra que podamos hacer nosotros nos puede llevar a ese punto. Podemos ser personas llenas de buenas obras, pero no podemos ser salvos. Es una incongruencia. Y esa es una realidad. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes. En nosotros no está hacerlo. Necesitamos la ayuda de Dios para que venga en nuestro corazón y nos enseñe qué actitudes están gobernando nuestra vida que no le agradan, en referencia al orgullo. En todo momento apelamos a la misericordia y a la obra de Dios sobre nuestras vidas, esa que fue hecho en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Bienaventurados los pobres de espíritu, es humildad. Humildes de corazón, que no confían en sí mismos, que no se consideran autosuficientes, sino que se aferran a Cristo como la única medio para salvar sus vidas. Que después de haberse aferrado a esa verdad, se someten voluntariamente a Él. Ellos son los bienaventurados. Tú y yo somos llamados a ser así. Por otro lado, debemos también de hablar de la cita que le precede a esta. Mateo 5:4 nos enseña que bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Solo aquel que reconoce su ruina, su necesidad, su vacío, que no alcanza, que no puede, que con lo que tiene no le alcanza para comprar su salvación, entonces esa persona reconoce y llora por su pecado. Bienaventurados los que lloran, pero a consecuencia de que de esa aflicción y ese arrepentimiento que viene sobre nuestras vidas a consecuencia de haberle fallado a Dios. No podemos interpretar este llorar como una emoción o como un sentimiento. Es un acto de arrepentimiento en nuestras vidas.
quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te ha dolido el corazón por fallarle a Dios? ¿Alguna vez has sentido un aguijón en tu corazón cuando sientes que lo que hiciste ofende a Dios? Y quizás te ha llevado hasta las lágrimas, porque sabes que has entristecido al Espíritu Santo. Eso es lo que debe de estar en nosotros. Esto es un complemento, esta humildad, con este llorar por arrepentimiento es la transformación de nuestras vidas. Debemos de experimentar un profundo conocimiento de nuestra falta para que ésta produzca un arrepentimiento en nuestras vidas, genere en nosotros un llanto genuino por haber ofendido a nuestro Dios. Otra vez, Señor, ¿te has levantado? Otra vez te he vuelto a fallar. Sucumbí ante la tentación. ¿Te ha pasado, hermano? A mí me ha pasado. Ese es el lamento que debe de caracterizar a todo el creyente. Si eso no se sucede o no acontece en nuestras vidas, quizás podemos estar cayendo en el hábito de pecar y de no sentir ningún sentimiento de arrepentimiento. Ay, Señor, pues ya no me salió. Ni modo. ¿En serio? Debe de haber un lamento en nosotros. Debe de haber un sentimiento en nuestro corazón que le hemos fallado a Dios. Aquel que me amó como me encontró, que me limpió, que me perdonó todo, y yo no tengo ni siquiera el más mínimo remordimiento por lo que he hecho. Debemos de experimentar en nosotros un profundo pesar al reconocer que hemos fallado. Y cuando fallamos, debemos de alejarnos de las circunstancias que nos han originado todo esto. Mi vida depende de Dios, no de mis habilidades o de mis conocimientos. Debemos de reconocer en todo momento nuestra ruina para que eso nos lleve a ese profundo dolor y a experimentarlo por haberle fallado a Dios. Jesús reconoce que esta reacción es provocada a consecuencia del reconocimiento de nuestra falta y ha prometido darnos consuelo. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El Señor ofrece que a ese arrepentimiento le preceda el consuelo del Señor. No ha prometido la ayuda para aquellas personas que no se avergüenzan de su pecado y que lo siguen practicando y que nunca reconocen su falta. Ese consuelo es para aquellos que en realidad se esfuerzan y que en todo momento quieren parecerse más a Él, que buscan en todo momento agradarle a Él. Por eso el Señor menciona este consuelo. Si esta acción de la humildad trae sobre tu vida el reconocimiento de tu falta, y de tu falta hay un verdadero arrepentimiento que quizás te lleve o no, pero si te lleva a las lágrimas, entonces el Señor promete que habrá un consuelo en tu corazón y en mi corazón. Vaya por favor a 2 Corintios 7:10. Dice la Escritura: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse de esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en una muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición por castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. La clase de tristeza que Dios
espera de nosotros, dice que nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Eso es lo que debemos de experimentar usted y yo. El deseo constante. Esta pobreza de espíritu nos hace exclamar: pobre de mí, y a llorar a causa de lo que ha pasado. Ay de mí que soy muerto. Ambas bienaventuranzas tienen una misma composición, se complementan la una con la otra. Los que lloran serán consolados y obtendrán belleza en vez de cenizas, gozo en vez de lamentación, un espíritu de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Isaías 61:2 dice: Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto al día de la ira del Dios de sus enemigos. A los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reflexione en lo siguiente. ¿Usted ha experimentado alguna vez el consuelo de Dios? Aquel que nos hace sentir cuando nos ha perdonado. ¿Qué sentido cuando dice: sí, lo sé, has fallado de nuevo, pero te perdono? O quizás: vamos, levántate, ya te he perdonado, he escuchado tu ruego, sé lo que hay en tu corazón, sé que me amas y estoy aquí para ayudarte. Nunca más me acordaré de tu pecado. Quizás son frases que nunca hayas escuchado, pero sí que hayas sentido que el Señor verdaderamente ha perdonado. Ese es el consuelo que viene de parte de Dios, la certeza. A eso nos aferramos, en eso creemos, que no nada más perdonó nuestros pecados pasados, sino que también los que estamos llevando día con día. Esa tristeza que se produce en nosotros tiene el propósito, y no es condenarnos. Recuerde que hay alguien que se encarga de condenarnos y de recordarnos nuestro pecado constantemente, con el propósito de que no confiemos en lo que el Señor ha hecho. Él en todo momento sacará a la luz tu pecado y dice: ¿a poco crees que de veras ya te perdonó? Si lo que hiciste no puede ser perdonado. La tristeza que viene de parte de Dios trae sobre nuestras vidas cambios, transformación, arrepentimiento. En realidad significa cambiar de rumbo. Eso se llama humildad. Reconocer que has fallado y que necesitas a Dios. Los creyentes maduros deberán de mantener esta actitud durante toda su vida. La actitud del quebrantamiento. Señor, quebranta mi corazón. Cuando hablamos de corazón cauterizado, es un corazón insensible y duro a lo que el Señor está tratando de revelarle. Has pecado, has fallado. En ti hay orgullo. En ti hay orgullo. Mira cómo te comportas, mira lo que haces, mira cómo dices las cosas, mira cómo te sientes más que los demás. No dejas hablar a otros. Para ti es más importante tu opinión. Tú siempre crees tener la razón. Son muestras de orgullo. Deja de presumir eso. Sí, te lo he dado, pero no es para que lo presumas. Sí, te he dado ese don, pero no es para que te vanaglories de él. Es porque me ha placido a mí. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me diste esta voz? ¿Por qué me permites tener ciertas habilidades? ¿Por qué puedo tocar la guitarra? ¿Por qué puedo ser servicial con los demás? ¿Por qué a mí? Porque al Señor le ha placido darte eso a ti y no dárselo a otro. No es nada de nosotros, hermano. Todo ha sido un don de Dios.
¿De qué nos ufanamos? ¿De qué nos creemos, hermano? Cuando somos humildes, dejamos de centrarnos en nosotros mismos. Vemos desde una posición correcta a aquel que puede perdonar nuestro pecado. El apóstol Pablo reconoce esa debilidad y escribe en la carta a los Romanos: soy un pobre desgraciado, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Romanos 7:24 dice. Y en el 25 da una hermosa promesa del cual nos aferramos toda la vida. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. La respuesta, hermano, como está escrito literalmente aquí, dice, viene de Jesús nuestro Señor. Y ahí viene nuestra respuesta. Este consuelo que nosotros recibimos hoy, que es gratificante, que es hermoso el saber que el Señor nos consuela ante la falta que hemos cometido y nos perdona nuestro pecado, no es la plenitud del consuelo que en realidad experimentaremos cuando estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Esto es un consuelo parcial. El consuelo total que recibiremos será cuando estaremos delante de nuestro Señor. Imagine ser consolado por su Dios y decirle: aquí estás, hijo, qué bueno que estás aquí. El apóstol Mateo nos recuerda cuándo recibiremos la plenitud. Mateo 11:28 dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Esa promesa es aquí hoy, pero se complementará y será total cuando estemos con Él. Algún día esa lucha que sufrimos a consecuencia de nuestro pecado terminará y recibiremos esa preciada y anhelada consolación. Esto debe de animarnos en todo momento a seguir luchando para lograr en nosotros esta actitud de humildad en nuestro corazón, para que el orgullo desaparezca y se destruya de nuestras vidas. Satanás fue echado del cielo por orgullo, ¿recuerda? Él tuvo la egoísta idea de querer reemplazar a Dios como legítimo gobernante del universo. Es un pecado primario, hermano. Ya sé que no hay pecados grandes ni chiquitos, pero este es algo que ocasiona grandes estragos en la vida del hombre. Por orgullo se hacen muchas cosas, hermano, y por orgullo a mucha gente ha negado a aceptar a Cristo. Es el orgullo lo que impide. Rehúsan abandonar su pecado, reconocer sus faltas, creen que sus fuerzas pueden ser salvos, que tienen todo para heredar la vida eterna. El orgullo toma la gloria que le corresponde a Dios y la tomamos para nosotros mismos. Robamos un poco de la gloria de Dios para autocomplacernos, para sentirnos bien. Cualquier cosa que logramos en este mundo, cualquier cosa que usted haga, no sería posible si no fuera obra de Dios. Primera de Corintios 4:7 dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras hecho? Hermano, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿La vida? ¿Tu esposo? ¿Tu trabajo? ¿Tu don? ¿Tu familia? Dime algo que sea tuyo. Creo que no tenemos nada que decirle. Quiero cerrar, hermano, estoy comenzando a cerrar. Dice: la razón o la causa de nuestra dicha debe de ser
que el reino de los cielos nos pertenece si cultivamos la humildad. La verdad es que es un área que tenemos que trabajar mucho. Nuestra dicha debe de ser Cristo y que Él nos considere partícipes de su reino. El maestro es muy enfático en poner esta exclusividad. El reino de los cielos pertenece a los pobres. Muchos pecados que conocemos y que vemos tienen su raíz en el orgullo. No los tengo todos, pero te voy a decir 4 de los cuales son más evidentes. La autosuficiencia es orgullo. Yo puedo, yo lo hago, no necesito de Dios. La desobediencia es orgullo. La arrogancia es orgullo. Y la falta de perdón es orgullo. Esa y una larga lista de acciones que podemos tomar a consecuencia de un corazón orgulloso. El peligro del orgullo es que no es tan fácil de detectar. Se esconde en nuestro corazón. El orgullo en verdad afecta nuestra visión. Nos hace ver a nosotros mismos bajo un lente que nos colorea. No estás tan mal, pero lo hiciste porque se lo merecen, es otra cosa. No, pero ¿viste lo que te hizo antes? No, está equivocado, corrígelo. Cree que sabe más que tú. ¿Tú cómo ves? Ese lente que nos hace ver superiores a otros. Muchas veces lo manejamos muy bien y no creemos que sea el orgullo. ¿Por qué no le pedimos al Señor que venga a revelar en nuestros corazones si hemos actuado de esa manera? Si nosotros hemos tomado esa actitud orgullosa para con los demás y los hemos ofendido con nuestro comportamiento. Hermanos, somos llamados a ejercer la humildad en todo momento. Este peligroso acto de darnos palmaditas en la espalda y reconocernos a nosotros mismos, en vez de darnos gusto, nos debería de alarmar. Qué bueno eres. Qué bien lo hiciste. Nos estamos autocomplaciendo, hermano. A veces no requerimos ni que nos diga alguien, sino que nosotros mismos nos sentimos bien con nosotros mismos. Algunos comportamientos relacionados con el orgullo es estar constantemente señalando las faltas de los demás. Edwards escribe: la persona espiritualmente orgullosa lo muestra hallando la culpa en otros. No es mía, es tuya. No es mía, tú lo hiciste, a ti te tocaba. Otra actitud que puede determinar como un orgullo es un espíritu severo, es decir, somos demasiado reacios con los demás. Podemos menospreciar a otros por no tener las habilidades y los dones que nosotros tenemos. Podemos ocultarlo bajo una broma, pero igual podemos ser hirientes con otros. Un espíritu recio para con los hermanos. En todo momento el trato entre nosotros debe de ser de total sumisión. Dice, no se crean tanto, más bien considérense inferiores a sus hermanos. Ese es un llamado para todos nosotros. Otra característica es la superficialidad o la autoimagen, dice. Ese orgullo, cuando vive en nuestros corazones, nos consideramos mucho mejores que otros. Una actitud orgullosa también es una actitud en todo momento defensiva. Sí, pero estás bien, pero creo que puede estar mejor.
En todo momento estás pensando más rápido en darle una respuesta a lo que te están diciendo, en siquiera ponerle atención a lo que te está diciendo. Una actitud orgullosa está precedida de una presunción delante de Dios. Pero Señor, ¿verdad que soy bueno haciendo lo que hago? ¿Verdad que te gusta cómo te alabo? Otro concepto puede ser el descuido de otros. Dice, el orgullo prefiere a algunas personas por encima de otras, honra a otros, aquellos que considera dignos de honor, dándole más peso a las palabras de unos que de otros, como seleccionando quién dice las cosas, ¿no? Dios nos libre, hermano, de hacer acepción de personas por algo dentro de la iglesia. Considera a otros mejores por alguna posición social o económica. Dios nos libre, hermano, porque eso es orgullo. Quiero darte una mala noticia. Vamos a seguir luchando con el orgullo, ¿qué crees? Toda nuestra vida. Es algo que no puedes, como si pudieras arrancarlo de raíz y que nunca volviera a salir. Si bien lo puedes controlar, el Señor puede hacerte ver algunas áreas, pero muy seguramente despuntará por otro lado. Debemos de atacar el orgullo en nuestros corazones. Un siervo de Dios, el carácter de un siervo de Dios debe de ser en todo momento humilde. Somos llamados a ejercer la humildad en todo momento. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame, y conoce mis iniquidades, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Dice Salmo 139, 23 y 24. Otra versión dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, y guíame por el camino de la vida eterna. Póngase de pie, hermano. Cuando realicé la pregunta que si usted se consideraba humilde, no sé cuál haya sido su reacción. Quizás usted reconoció que sí lo era o que no lo era, o dudó en hacerlo. Quizás algunos de nosotros hayamos reconocido que existe orgullo en nuestro corazón. Y si lo has reconocido, aquí lo importante es qué vas a hacer con ello. ¿Vas a querer seguir viviendo de la misma manera? ¿De qué sirve reconocer que somos orgullosos si no ponemos manos sobre la obra? Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que tiene que trabajar Dios en tu vida? ¿Qué tiene que hacer para hacer morir en ti eso que nos hace creernos buenos, inteligentes, autosuficientes y competentes? ¿Qué tiene que hacer morir en ti? ¿Qué tienes que entregarle al Señor? Decir, Señor, trabaja en esta área porque reconozco que soy orgulloso. Se disfraza muy bien, hermano. Podrías comenzar, o pudiéramos comenzar, por reconocer que el amor y la gracia de Dios nos ha salvado. Y que no éramos dignos de ser salvados, que yo tenía la necesidad de ser rescatado, que mi vida de pecado, en ella no había nada bueno, nada por cual Él tuviera que rescatarme. Yo no era digno, ninguno de nosotros lo éramos. Nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado bienaventurados a todos nosotros, aquellos que reconocen su necesidad, aquellos que reconocen su ruina y su bancarrota, que miran su condición y que saben que no cuentan y nunca contarán con un mérito o con un logro para ser salvado. A esos el Señor les ha prometido el reino eterno. Entonces necesitamos ser humildes. También ha prometido el Señor un consuelo para aquellos que lloran a consecuencia de su pecado, que cuando fallan
sufren al saber que han fallado delante de Dios. Aquellos que experimentan un genuino y verdadero arrepentimiento, todos esos recibirán consuelo. Debemos forjar en nuestros corazones la disposición a ser transformados. Y para comenzar, debemos de empezar a despojarnos del orgullo. Obedezcan de mí, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad, dice, y podrán encontrar descanso. Dice la Escritura en Filipenses 2:3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense por los intereses de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque no era Dios, no se consideró igual a Dios, fuera de algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptando la humilde posición de un esclavo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa actitud delante de ti, Señor, delante de los demás. Padre, que cuando tengamos una actitud que denote orgullo en nuestro corazón, lo podamos desarraigar y podamos corregir, Señor, y que podamos ser transformados. Si no existe en nosotros humildad, ¿cómo vamos a aprender de la palabra de Dios? Si nosotros no existe humildad, nos sentimos autosuficientes, ¿cómo va a venir la corrección sobre nuestras vidas y nos va a transformar? Necesitamos que nazca en nosotros esa humildad, Señor, que no está en nosotros, que viene de ti. Padre, obra en nuestros corazones. Desarraiga cualquier autosuficiente o cualquier concepto equivocado de nosotros mismos, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Habla a tu pueblo. Toca sus corazones, Señor. Y conforme a su necesidad, glorifícate en todos ellos. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Que tenga un excelente domingo. Si Dios nos permite, nos vemos el martes